Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, antes de empezar el video quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores y darles la bienvenida a la familia. Bueno, comenzamos con la historia de hoy que está dedicado a Harry Huff, un superviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo que realizar trabajos forzosos para sobrevivir. Pero el boxeo será su pase para lograr salir con vida, pero también será uno de sus grandes traumas por el resto de su vida. Su historia se llevó a la gran pantalla con el nombre de El superviviente de Auschwitz, que se estrenó el 22 de septiembre de 2023, dirigida por el director y guionista estadounidense Barry Levinson, interpretado por el actor estadounidense Ben Foster. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. Herschel Huff, más conocido como Harry Huff, nacido en Bełchatów, Polonia, una pequeña ciudad industrial, sobre todo de textil. Harry nació el 28 de julio de 1925. Su padre, llamado Maisha, falleció a causa de un tifón cuando él apenas tenía 2 años, y su madre se llamaba Inda. Tuvo una vida muy difícil para criar a sus 8 hijos sola. Sacó adelante a sus hijos realizando trabajos textiles. Algunas veces se llevaba trabajo a casa para que los hijos ayudaran. Harry recuerda realizar tejidos y algunos pequeños arreglos a las máquinas para ayudar a su madre. Harry era el menor de 8 hermanos. Asistía a la única escuela pública del pueblo, que se cursaba solo hasta 6º grado. Sus padres eran ortodoxos tradicionales. Allí, el antisemitismo invadió su joven vida. Es decir, por ser judío, Harry enfrentó discriminación en la escuela y fue expulsado por arrojar una piedra a un maestro antisemita. Harry desde pequeño jugaba en grupos de fútbol y practicaba boxeo. Lo del boxeo más adelante será muy importante para su supervivencia. En 1939, cuando tenía 14 años, Harry fue testigo de la invasión y ocupación alemana de Polonia, bajo la ocupación nazi. Y como todo empezó a escasear, Harry dirigió un negocio de contrabando con su hermano mayor para vender alimentos a los judíos que vivían en la Polonia ocupada. Como es el más joven y pequeño, trabajaba como corredor y vigilante. Este es un momento muy difícil tanto para su familia como para el resto de judíos. Pero pronto los alemanes llegaron a la ciudad, lo que complicaría más la situación de muchos judíos. Harry y sus hermanos continúan con su supervivencia, hasta que en una de esas idas y venidas resulta herido en una carrera contrabandeando comida. Pero a través de esto conoce a Lia, de quien rápidamente se enamora y planea casarse con ella. La decisión que cambió su vida. Una mañana de junio de 1941, los hombres judíos de Bełchatów recibieron con incómoda confusión la noticia de que debían registrarse en la policía todos los hombres judíos a partir de 19 años, supuestamente para trabajar. Y muchos así lo hicieron. Meses después, y en 1942, cuando Harry tenía 16 años recién cumplidos, se entera de que su hermano había decidido registrarse para trabajar con los nazis. Pero cuando su hermano no regresó del registro, Harry fue en su búsqueda, sabiendo que él, con sus 16 años, no sería obligado a inscribirse, hasta que encontró a todos los hombres judíos de su ciudad que se habían registrado acorralados en la estación de bomberos. Allí Harry tomó una decisión que le cambiaría la vida. Creó una distracción para que su hermano pudiera escapar. Pero cuando su hermano huyó, los guardias alemanes capturaron a Harry. Y antes de que se diera cuenta, Harry fue subido en un tren que lo llevaría a un campo de trabajos forzados. No volvería a ver a su familia ni a Lia. Esa misma noche, cargaron a Harry en un camión y lo enviaron al primero de muchos campos de concentración.
Al llegar, rápidamente lo ponen a trabajar. A partir de aquí, viviría en condiciones lamentables y difíciles, donde fue golpeado y pasó mucha hambre. Desde su registro, Harry y los demás hombres de su ciudad fueron enviados a otros campos en Poznań, en el oeste de Polonia. Y así Harry pasó por varios campos y es en una de ellas que Harry tuvo un dudoso golpe de suerte. Se ganó el favor de un oficial alemán, del que Harry no recordaba su nombre. Pues bien, este oficial vio que Harry tenía talento para el contrabando y el escabullimiento. Harry en ese entonces estaba trabajando clasificando las posesiones de los prisioneros, incluyendo la ropa, plata, oro y otros objetos de valor. Harry robó diamantes para este oficial alemán porque éste se lo pidió. Depositó los diamantes en una botella y la escondió en su cama. Pero durante una inspección del cuartel, se observó que su cama no estaba hecha correctamente. Aunque Harry dijo que su cama estaba hecha correctamente, pero por alguna razón los soldados sabían que debían ir directamente a ella. Cuando el inspector tocó su cama, la botella de diamantes se cayó. Aunque lo interrogaron y lo golpearon hasta el cansancio, jamás delató a aquel oficial. Como castigo, lo asignaron a trabajar en el edificio que albergaba los Sonderkommandos, que fueron las unidades especiales creadas por los nazis, integrados por prisioneros de los campos de concentración, que en su mayoría eran judíos, a los que les asignaron tareas en las cámaras de gas y los crematorios. Los hombres debían gozar de buena salud y cierta fortaleza física. Pero afortunadamente, aquel oficial que le había pedido robar los diamantes lo salvó colocándolo a él y otros hombres a un transporte rumbo al campo de Jaworzno, un subcampo de Auschwitz, donde se encontraría con otra realidad. Una marca para la eternidad. En este campamento todo era distinto. Los hombres tenían la cabeza afeitada. Les marcaban con números tatuados en sus brazos a cada prisionero. El de Harry fue el número 144738. Y todos visten el uniforme idéntico de prisionero de un campo de concentración, con aquellos uniformes a rayas que tanto marcaron nuestras mentes. Harry haría lo que fuera para sobrevivir. Y cualquiera que conozca el horror de los campos de exterminio debería prepararse para momentos espantosos. Pero ¿quién estaría preparado para vivir aquel horror? Harry en ese campo soportó trabajos forzados en la mina de carbón. Cada mes aproximadamente 200 prisioneros judíos que ya no podían trabajar eran transportados desde el campo a las cámaras de gas de Auschwitz II-Birkenau, lo que provocaba miles de muertes. La brutalidad era tal que el hambre, las enfermedades y el abuso físico eran comunes. Cuando Harry y un amigo considerado como un hermano fueron trasladados a un campo de concentración en Flossenbürg, soportaron varias noches aterradoras encerrados en un cuartel con prisioneros hambrientos que comenzaron a matar y comerse entre sí para mantenerse con vida. Para sobrevivir, Harry permaneció acurrucado cerca de su amigo y fingió estar durmiendo. Aunque está incluido en el libro que escribió años después Alan, el hijo de Harry, que posteriormente este libro inspiró la película, los realizadores y directores sintieron que era demasiado intenso para la pantalla. Su hijo declaró años más tarde: ese era un tema tan tabú, no se hablaba de ello. Pero mi padre quería que se supiera que esto es a lo que recurre la gente cuando pasa hambre y se encuentra en circunstancias extremas. Es una ruptura total de la civilización en ese momento. Retomando la historia, al parecer, después de haber pasado aproximadamente un año en este campo, el oficial alemán que había ayudado a Harry llegó a este campo. Le dio a Harry comida extra para engordarlo. Y a partir de esto, Harry tiene ciertos privilegios. Tanto es así que cuando se enteró que uno de sus hermanos había sido trasladado al mismo campo donde él estaba, a la mañana siguiente, aprovechando de estos privilegios de confianza, hizo que ayudaran a su hermano para que solo hiciera trabajos ligeros en la mina. Es más, cuando su hermano se rompió el pie mientras trabajaba, estuvo a punto de ser enviado a la cámara de gas.
Su hermano Harry pidió que ayudaran con el médico y fue así como su hermano se recuperó. Luchar para sobrevivir. Bueno, al parecer, aquel mismo oficial alemán que había estado protegiendo a Harry y alimentándolo, se había dado cuenta del fuerte físico de Harry y le dijo que se convertiría en boxeador en el campo. Harry, como recuerdan, ya tuvo algún entrenamiento básico de boxeo cuando era joven en Polonia. Es posible que el oficial alemán de alto rango estaba ayudando a Harry para que éste ayudara por su amabilidad cuando las fuerzas estadounidenses y rusas terminaran su destino después de la guerra. Puede ser que en este momento el oficial notó que la guerra iba muy mal para Alemania, pero Harry haría cualquier cosa por mantenerse vivo, a pesar de haber notado que sus oponentes en realidad eran hombres débiles y hambrientos. Pero no podía negarse, estaba en juego su propia vida, por lo que no dudó en combatir. Peleó contra ellos y los golpeó sin arrepentimiento ni compasión. Harry pelea en varios de estos combates y gana independientemente del oponente. Hace lo que sea para sobrevivir. Harry boxeaba en 3 o 4 combates contra otros prisioneros los domingos. Los brutales combates le dieron a Harry la oportunidad de seguir sobreviviendo y al mismo tiempo entretener a los oficiales alemanes. Como luchador exitoso, también le asignaron tareas más ligeras en las minas de carbón. Estas fueron las declaraciones del mismo Harry. En realidad, fue boxear hasta el final. Uno de nosotros tuvo que tumbarse. No era una pelea profesional ni una pelea amateur. Solo era entretener a los alemanes. Sabía cómo hacerlo y sobreviví. Los prisioneros que perdían a menudo se enfrentaban a la ejecución. En los campos, la lucha era hasta el final. El perdedor terminaba en el hospital y si al cabo de unos días no se recuperaba, tomaban el siguiente transporte a Auschwitz, a las cámaras de gas. Harry se enfrentó a un total de 76 peleas. Durante casi 5 años estuvo sobreviviendo en 6 diferentes campos de concentración. Cada domingo, durante varios meses, Harry luchó contra 3 o 4 oponentes. Como resultado de su victoria y su destreza en la lucha, los oficiales lo apodaron el animal judío. Harry entendió que ganar en los campos equivalía a sobrevivir. Se cree que más de 70 hombres podrían haber sido ejecutados como resultado de perder contra Harry, una idea que lo acosó con culpa por el resto de su vida. El gran escape. Mientras el ejército rojo soviético avanzaba hacia el campo de concentración, los soldados alemanes cerraron el campo y obligaron a miles de sus reclusos supervivientes a marchar hacia el oeste de Alemania. Llegaron a un campo de concentración cerca de la frontera checa. Finalmente, lo abandonaron por los bombardeos. Los cargaron en camiones para un viaje de 4 días a Polonia y llegaron a un campo llamado Grossrosen. Después de varias semanas, también este campo fue evacuado. Harry, su hermano y también su amigo, además de otros, fueron llevados en un tren y tras varios días de viaje sin agua ni comida, llegaron a un gran aeródromo en las afueras de Hamburg, donde trabajaron limpiando aviones y ayudando a los reparadores. En abril de 1945 nuevamente fueron sacados del campo, cuando los aliados comenzaron a bombardearlo. Así que fueron llevados junto a la Marcha de la Muerte, que eran traslados forzosos masivos de prisioneros de un campo a otros lugares, que implicaban caminar largas distancias provocando numerosas muertes de personas debilitadas. Si alguno fallecía, inmediatamente le quitaban los zapatos o la ropa para aprovecharlo. Harry recuerda que tuvo que quitarle los zapatos a uno de ellos. De repente, en el camino, pudieron escuchar disparos provenientes del final de la fila. Harry le suplicó a su hermano a correr con él, pero su hermano se negó. Harry corrió con su amigo que terminó recibiendo un disparo mientras se dirigían a la cima de una colina. Harry empujó a su amigo herido a una trinchera cercana y se metió a su lado. Cuando los soldados alemanes se aproximaron, Harry se había colocado debajo del cuerpo ensangrentado de su amigo y fingió su muerte. Y así, finalmente quedó libre. Vidas a cambio de comida. Mientras huía, mató con la misma arma de un soldado alemán que se estaba bañando completamente desnudo. Aprovechando, se puso su uniforme, además de cubrirse con una venda en la cabeza y un ojo como disfraz de un hombre herido.
Durante las semanas restantes hasta el final de la guerra, se trasladó de un pueblo a otro, donde una pareja de ancianos acogió a Harry en su pequeña granja, creyendo que era un soldado alemán herido que había sido separado de su unidad. Pero lamentablemente, Harry tuvo que asesinar a la pareja a la mañana siguiente después de que el marido comenzara a interrogarlo con preguntas sobre su venda en el ojo y si realmente era alemán. Harry temía que lo entregaran a las autoridades alemanas. Recogió comida de su cocina y escapó y se escondió en el bosque de Bohemia durante semanas. Al final se quedó sin comida y buscó otra granja. De nuevo tenía el mismo plan de decirles a los propietarios que era un soldado alemán herido que había sido separado de su unidad. Cuando una mujer de mediana edad abrió la puerta, inmediatamente pudo ver que era un impostor. Aterrorizado por el miedo de que ella le denunciara, se enfureció ciegamente, sacó su revólver y le disparó a la mujer. Se dirigió a la cocina para robar comida. Cuando de repente escuchó un ruido, encontró a un niño de unos 12 años, presumiblemente el hijo de la mujer, que estaba escondido en el armario de un dormitorio. Harry le dijo al niño que se quedara en el armario y luego rápidamente huyó de la casa. Encontrado por los aliados. Una mañana, mientras se escondía en una granja abandonada en las afueras de la ciudad de Ratisbona, Harry notó que un grupo de hombres se acercaba. Se armó con un rifle y un revólver. En lugar de ser capturado, estaba dispuesto a morir luchando. De repente vio una bandera estadounidense. Dejó sus armas en la granja y levantó sus manos mientras salía. Se dejó caer al suelo y usó su dedo para dibujar la estrella de David en la tierra. Mostró a los soldados los números que tenía tatuados en el antebrazo. Finalmente, estaba a salvo. Más tarde, Harry envió una carta a su tío Samuel Harf, que vivía en Estados Unidos. Mientras esperaba una respuesta, Harry se fue a vivir en un campo de personas desplazadas en Austria, que estaba operado por el ejército de ocupación estadounidense. Boxeó de manera competitiva, ganando el campeonato judío amateur de peso pesado en enero de 1947, en una competencia organizada por el ejército estadounidense en el Múnich de la posguerra. El general Lucius Clay le entregó sus trofeos después del combate, una copa por el título de peso pesado y una estatua de bronce de Apolo por haber sido elegido el mejor boxeador del torneo. Más tarde, afortunadamente recibió una respuesta de su tío. Gracias a esta respuesta, Harry emigró a los Estados Unidos en 1948 a los 23 años, a bordo del barco Marine Marley, un buque de transporte de tropas que estaba utilizando el ejército estadounidense para transportar refugiados. Harry se embarcó en el viaje desde Bremerhaven a la ciudad de Nueva York, utilizando una identidad falsa. Llegó a los Estados Unidos con la esperanza de cumplir su sueño de convertirse en un boxeador profesional. Inicialmente se quedó con la familia de su tío Samuel en Nueva Jersey. Cuando su tía Sadie le preguntó por qué quería boxear después de haber pasado por tanto castigo, Harry respondió: después de todo lo que he pasado, ¿qué puede hacerme un tipo con guantes? Boxeó como peso semipesado en 1948 y 1949. Pero ¿se acuerdan que Harry, antes de ser atrapado por los soldados alemanes, dejó a su novia Leah? Pues jamás se había olvidado de ella. Y su afán por convertirse en un gran boxeador en parte era porque su nombre salga al mundo y a través de esto encontrar a su novia de infancia. Creía que si aún estaba viva y le llegara a ver, sabría que se encontraba en los Estados Unidos y vendría a buscarlo. Hacer que su nombre apareciera en los periódicos fue una forma para que Harry le hiciera saber al mundo que había sobrevivido a los campos de concentración. Esperaba que familiares y amigos reconocieran su nombre y vinieran a buscarlo, especialmente Leah, aunque Harry ya no recordaba el apellido de Leah. Después de salir victorioso en sus primeros 12 combates, el 5 de enero de 1949, Harry perdió ante el irlandés Pat O'Connor, un boxeador más experimentado. Aunque inicialmente tuvo éxito, su carrera dio un giro y soportó varias derrotas importantes antes de colgar los guantes en 1949, después de una pelea contra Rocky Marciano, el futuro peso pesado mundial y campeón. La
La pelea tuvo lugar en el auditorio de Rhode Island en Providence. Harry se mantuvo firme durante los 2 primeros asaltos, bastante igualados, pero el futuro campeón de peso pesado, Marciano, le derrotó por knockout en el tercer asalto, después de conectar una combinación de golpes en el estómago y la mandíbula. Marciano continuaría teniendo una carrera profesional invicta, aunque años más tarde el boxeador Harry les dijo a todos los que preguntaban sobre la pelea contra Rocky Marciano que aquella pelea había sido amañado, que un grupo de la mafia le había amenazado para perder o que su vida corría peligro. Muchos dudaron de esta afirmación. Pero además, Harry conoció a Miriam Wolfson-Iker justo después del final de su carrera en el boxeo. También acababa de perder su trabajo en una empresa de fabricación de sombreros después de que el propietario falleciera repentinamente en un accidente automovilístico. Con pocos fondos, Harry se vio obligado a mudarse de Brinston Beach a una habitación menos costosa en el apartamento del segundo piso, donde conoció a Miriam, que entonces tenía 20 años, vivía justo debajo en un apartamento con sus padres. Se conocieron rápidamente y en menos de una semana Harry le pidió que se casara con él. Lo mantuvieron en secreto y se casaron en el juzgado del condado de Kings el 19 de noviembre de 1949. Después de darles la noticia a los padres de Miriam, estos insistieron en una boda judía. La ceremonia tuvo lugar el 22 de marzo de 1950. Más tarde, mientras buscaba trabajo en la ciudad de Nueva York, Harry experimentó una vez más un incidente de la hostilidad antisemita por parte de un posible empleador. El empleador, un hombre conocido como Sr. T, le dijo a Harry que no contrataría judíos y le exigió que se fuera. Harry quedó conmocionado y herido por aquella discriminación y se dio cuenta de que Estados Unidos no era el refugio seguro contra los prejuicios y la discriminación que alguna vez pensó que era. Posteriormente, Harry realizó varios trabajos diferentes, incluido el de conductor profesional, finalmente el de propietario de varias tiendas de frutas y verduras. Harry y Miriam tuvieron 3 hijos, Alan, Elena y Marty. Un encuentro inesperado. Pero en 1963, después de más de 20 años buscando en las guías telefónicas, Harry finalmente encontró a Leah, aquel amor perdido de hace mucho tiempo. Se enteró de que Leah vivía en Miami y Harry no se lo pensó 2 veces y emprendió un viaje acompañado de su hijo mayor de 13 años, Alan. Se alojaron en un hotel desde donde llamó por teléfono a la casa de Leah. Al otro lado de la línea le contestó Michael, el marido de Leah, pero este rápidamente le colgó diciéndole que Leah no podía hablar. Después de colgar, Michael le comentó a Leah que un tal Harry había preguntado por ella. Poco rato, Michael volvió a llamar a Harry y le dijo que Leah quería verlo. Harry alquiló un coche y acompañado de su hijo fueron a visitar a Leah al día siguiente. Así es como Harry se enteró de que Leah y su esposo Michael tenían 2 hijos. También descubrió que Leah padecía un cáncer terminal. Una frágil y debilitada Leah llevó a Harry al patio trasero y hablaron a solas durante un buen rato. Aunque desgarradora la visita, le proporcionó a Harry un cierre después de todos esos años sin saber qué había pasado con Leah. Fue la última vez que la vio. No todo era lo que parecía. Al parecer, los hijos de Harry no estaban contentos con su padre, sobre todo por la vida difícil que les hizo pasar durante su infancia. Alan, el hijo mayor, comentó: "Crecí en los Estados Unidos en la década de 1950 con un padre que no hablaba mucho inglés, no sabía leer ni escribir, con quien realmente no se podía hablar porque podía explotar en cualquier momento. Tenía episodios psicóticos que podía terminar en violencia. Una vez rompió todas las ventanas de la casa y no podía oponerme a nada. De lo contrario, me golpearía. Entonces fue una locura". El testimonio completo de Harry fue grabado por la Fundación Shoah de la USC el 21 de marzo de 1995, cuando tenía 70 años. Al ver este documental, Alan decidió escribir un libro de las memorias y biografía de su padre, donde cuenta que su padre
también era propenso a los arrebatos y la depresión. Alan admite que fue algo amable con su padre en el libro, ya que su padre todavía estaba vivo en ese momento. Sin embargo, intenta no ser demasiado crítico con su padre y tiene en cuenta sus experiencias vividas en aquellos terroríficos campos de concentración. En una entrevista, Alan comentó por qué había decidido escribir un libro. Mi padre tenía cáncer de pulmón. En ese momento decidió explicarnos su comportamiento hacia sus hijos y mi madre. Y gracias a todo lo que se enteraron, supieron que su padre padecía síndrome de estrés postraumático. Y tanto los hijos como la madre perdonaron a Harry. Harry nunca habló con sus hijos sobre sus experiencias en los campos hasta septiembre de 2003, cuando le dio a Alan un relato detallado para el libro. Posteriormente, Alan editó y publicó el libro en 2006. Al parecer, Harry había hablado poco o casi nada de su terrible vivencia en los campos de concentración con su familia. No fue hasta que fue muy mayor cuando decide contar algunos fragmentos debido a sus continuas pesadillas y depresiones con cambios de humor. Alan dijo que los comportamientos de su padre eran muy abusivos, propensos a la ira. Sin embargo, a veces podía ser un padre cariñoso, y los números tatuados en su brazo eran un continuo recordatorio. Harry y su esposa Miriam se mudaron a Florida después de que él se jubilara. Cuando sus hijos se hicieron adultos, Harry y Miriam fueron bendecidos con 6 nietos. En abril de 2007, Harry Huff fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte Nacional Judío. Ese mismo año, el 3 de noviembre de 2007, Harry falleció de cáncer a los 82 años. Miriam falleció 12 años después, en 2019. En 2018 se anunció la película sobre Harry, la película biográfica titulada El Superviviente. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2021 y se estrenó en HBO el 27 de abril de 2022, el día de Yom HaShoah, el día de conmemoración del Holocausto en Israel. Según Alan, su padre nunca logró escapar de los recuerdos de los campos de concentración. Ha luchado contra pesadillas durante toda su vida y en respuesta a cualquier crisis personal o familiar, ha amenazado con suicidio. Varios meses antes de su fallecimiento, sus hijos le preguntaron a su padre si se arrepentía de algo. Su hijo Alan dijo que su padre miró sus puños maltrechos y respondió que sus arrepentimientos eran las vidas que pasaron por sus manos. Y así llegamos a la parte final de esta historia. Historias que se deben conocer para no olvidar y no volver a repetirlo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activar la campanita para que YouTube te diga cuándo vuelvo a subir otro video. Y si tienes una nueva sugerencia, me lo dejas en la cajita de los comentarios. Y puede que sea la próxima historia de película. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Estoy más rápida.